Ya, hoy día nosotras estamos acá, yo soy Geraldine Castillo, psicopedagoga de IPLASEX, del programa de apoyo socioafectivo, presentando a Vanessa Araya, que es una psicopedagoga externa que nos viene a brindar un taller de estrategias metacognitivas para los procesos de aprendizaje. Palabras complejas, ¿verdad? Pero tiene un enfoque de autorregulación del aprendizaje que probablemente Vanessa nos va a explicar para que ustedes puedan verlo y eh, inundarse de este conocimiento que nos va a entregar esta psicopedagoga. Te doy el pase, Vanessa. Muchas gracias, Geraldine. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con lo que es el taller. Muy bien. Ahora, primero vamos a empezar a entender qué es la metacognición. De repente nos hablan de este tema, no lo entendemos o no sabemos qué es, tiene como un nombre un poquito complejo. Vamos a empezar desglosándolo para saber qué es y poder contextualizarlos. Ahora, hay que entender que la palabra metacognición hay que dividirla en dos partes. La primera, que es meta, va a significar más allá y cognición significa el conocer. Ahora, en general, en palabras simples, la metacognición es pensar sobre el pensamiento, más que bien, por ejemplo, el saber cómo estoy aprendiendo, ser consciente de esos procesos o ser consciente de cómo yo estoy realizando las cosas. Ahora, vamos a ver un poco de la importancia de la metacognición. ¿Por qué es importante tener lo que es la metacognición? Bien, la metacognición primero que nada desarrolla habilidades y estrategias que nos van a ayudar en lo que son nuestras actividades cognitivas. Por ejemplo, favorece la persuasión oral, la comprensión lectora, la recepción, la atención, podemos solucionar problemas y diversas formas de autocontrol o autorregulación. Ahora, con lo siguiente. Aquí vamos a ver un poco de lo que es la relación que tiene esta metacognición con el aprendizaje. Lo ideal, primero que nada, es que la metacognición nos ayude a generar un poco lo que es el aprendizaje significativo, que podamos ser capaces de saber cómo estamos aprendiendo y que ese aprendizaje perdure en el tiempo. Entonces, la metacognición corresponde a una ciencia de la propia actividad cognitiva, la autorregulación y la supervisión del proceso de una tarea o del aprendizaje. Ahora, esto está relacionado con lo que es ser consciente de las propias capacidades de uno. Uno también tiene que, para aplicar la metacognición, ser capaz de qué cosas sé, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde también, con qué herramientas cuento para lo que es poder aprender. Aquí es para usualmente desempeñar capacidades como la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas y además ser más estratégicos en nuestro aprendizaje para así poder ser capaz de regularlo autónomamente. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de ser un poco más estratégicos en el aprendizaje, es poder ocupar estrategias que me beneficien a mí y me beneficien el proceso de aprendizaje, que sea un aprendizaje un poco más ameno, que el estudiar o el aprender no se vuelva algo tedioso, sino más bien con estas estrategias y ser estratégico apunta a eso mismo, de poder aprender a hacerlo de una forma sencilla, rápida y que no sea extenso. Muy bien, por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. Cuando tenemos que elaborar, por ejemplo, actividades como leer, síntesis, analizar o inferencias, estrategias de cognición que usualmente usan son como, por ejemplo, el crear apuntes, tomar notas, cuadros comparativos, grabar, por ejemplo, a la persona que le está explicando, o cualquier apoyo externo que sea parte de su proceso y que además sea útil para ustedes. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, en palabras simples, es el aprendizaje que uno no olvida, que siempre va a quedar con nosotros, como por ejemplo el andar en bicicleta. Pueden pasar años que uno no anda en bicicleta, pero tomamos la bici, nos subimos y sabemos cómo andar. Lo mismo el manejar un auto. Cuando nos enseñan a andar en auto o conducir, usualmente es un aprendizaje que no se olvida, perdura en el tiempo. Entonces, usualmente para tener un aprendizaje significativo es relacionar nuestras tareas o actividades y que además la persona decida aprender, quiera aprender esta tarea. Ahora, los alumnos que construyen su propio conocimiento son capaces de relacionarlo con conceptos, le dan sentido, le dan una estructura a este aprendizaje.
¿Ya? Usualmente, dicho de otra forma, cuando el estudiante construye nuevos conocimientos a partir de lo que ya sabe, de lo que ya ha adquirido, pero además lo construye porque está interesado en hacerlo. Usualmente cuando tenemos un aprendizaje significativo también está lo que es la motivación. ¿Qué me motiva a mí para aprender esto y por qué lo quiero aprender? ¿Qué beneficios puedo tener? Ahora, condiciones básicas para el aprendizaje significativo, la disposición de aprender, esta automotivación o motivación para yo aprender y querer aprenderlo. Por ejemplo, esto lo podemos considerar el hecho de habernos inscrito a una carrera o estar estudiando en este momento ya es una motivación, porque la motivación final es poder graduarnos y tener ese título. Ahora, la materia que sea potencialmente significativa, que el material, que lo que yo estoy ocupando, los recursos que estoy utilizando, a mí me favorecen, me motivan y me ayudan durante este aprendizaje significativo. Usualmente material, por ejemplo, puede ser estrategias, el computador, bibliotecas, etcétera, cualquier material externo dentro de que el aprendizaje o de lo que yo estoy estudiando. Ahora, y obviamente los conocimientos previos que nosotros podemos tener con el tema. Ahora sí, ya vamos a ir un poco más de lleno con lo que son las estrategias metacognitivas. Vamos a hablar de hartas, de varias, unas que son tal vez más fáciles, tal vez a ver una que ya conocen, pero es importante conocerlas un poco más a profundidad. Primero que nada, ¿para qué sirven estas estrategias? Nos ayudan a poder orientar y conocer nuestras propias capacidades y procesos mentales, el saber cómo utilizarlas y saber adaptarlas a nuestras necesidades y además poder cambiarlas si es necesario para poder lograr nuestra meta o objetivo. Ahora, tenemos lo que son las estrategias cognitivas y las metacognitivas, ya que estas se relacionan, se unen entre ellas. Cuando hablamos de estrategias cognitivas, vamos a apuntar, por ejemplo, a mejorar y poder aumentar nuestra capacidad cognitiva, favorece la codificación y almacenamiento de información, o sea, nos ayudan a retener la información, recordarla, y además la recuperación y utilización frente a un problema. Entonces, ¿qué significa? Nosotros almacenamos la información, nos ayudan también poder expresarla, poder aplicarla en distintos contextos. Ahora, si hablamos de estrategias metacognitivas, que es lo que vamos a ver ahora, ellas nos ayudan a planificar, supervisar y evaluar la aplicación de estas estrategias. O sea, vamos a ser conscientes de cómo estamos aprendiendo. Ahora, todo esto nos apoya en un aprendizaje autorregulado, que no solamente depende del conocimiento de las estrategias, sino más bien el control sobre ellas, la motivación al momento de estudiar y cómo yo aplico esta estrategia. ¿Ya? Bien, vamos con la primera, que es la estrategia de cimentación. Cuando hablamos de una estrategia de cimentación, es una estrategia que nos sirve particularmente para establecer bases sólidas en lo que estamos aprendiendo y las habilidades que nos van a ayudar a abordar estos conocimientos. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo la podemos implementar. Para implementarla es muy fácil, hay 6 pasos y siempre que vamos a ocupar esta estrategia tenemos que tener conocimientos previos de lo que vamos a ver. Usualmente, ¿cómo lo podemos activar ese conocimiento previo o cómo lo podemos obtener? Aprendiendo del concepto que vamos a estudiar. Usualmente hacer una revisión bibliográfica, poder revisar libros, apuntes, tomar atención en clase, etcétera. Una vez que yo ya conozco o sé más o menos de lo que voy a estudiar, ya podemos aplicar esta técnica. Primero, tener conocimientos básicos de lo que vamos a hablar, que es a lo que me estaba refiriendo. Saber por lo menos conceptos básicos de lo que vamos a plantear o de lo que vamos a estudiar. Y a través de esos conocimientos básicos vamos a ir agregándole conocimientos adicionales. Ahora, sí o sí vamos a necesitar una revisión o un repaso. Usualmente aquí vamos a generar una revisión de los conceptos básicos, uno, para mantenerlos frescos, recordar lo que no se nos olviden de lo que vamos a trabajar y además esto nos va a ayudar a reforzar la comprensión y asegurar de que no hayan lagunas o pérdidas de conocimiento. Ahora, la práctica repetida. Cuando hablamos de práctica repetida, aquí vamos a empezar a utilizar y empezar a practicar esos conocimientos básicos que tenemos. Esto puede ser mediante ejercicios, explicación del tema, colocarlo en problemas
prácticos o incluso visualizarlos en la parte de, por ejemplo, visualizarlo en nuestra vida cotidiana o cómo lo podríamos utilizar en algún contexto imaginario. Esto nos va a ayudar a que la repetición sostenida o repetitiva de este ejercicio nos va a ayudar, uno, a fortalecer la retención, evitar la curva de olvido con respecto a que se nos van a olvidar los conocimientos al otro día o en una semana, evita eso y además fortalece lo que es la comprensión de lo que estamos trabajando. Ahora, cuarto punto es ya empezar a hacer las conexiones con lo que ya sabemos. Por ejemplo, nuestros conocimientos básicos, vamos a empezar a hacerlos conexiones con los conocimientos nuevos o conocimientos un poco más complejos. Aquí tenemos que empezar a reflexionar y a contextualizar cómo estos conocimientos se relacionan, qué tienen en común, en qué comparten, si uno es la base, si uno es, por ejemplo, lo que viene a continuación, si están relacionados. Tenemos que empezar a relacionar los conceptos que ya tenemos básicos con conocimientos un poco más avanzados. En esta parte vamos a tener que volver a estudiar, volver a revisar el contenido teórico, los apuntes, el cuaderno, los libros, etcétera, para empezar a relacionar temas un poco más complejos con este tema básico. Una vez que ya los empezamos a relacionar o contextualizar entre sí, lo ideal es generar un feedback o reconocer errores. Por ejemplo, ¿esto cómo lo podemos hacer? A través de la escritura. Yo en un principio voy a escribir en una hoja todo lo que yo sé básico del tema que voy a estudiar. Ya lo apunto. Después aquí voy a empezar a unir los conocimientos, voy a imaginar cómo yo los podía aplicar en otro contexto y todo yo lo voy a hacer en una hoja en blanco. Ahí yo voy a apuntar todo. Una vez que termino de hacer esto, yo voy a revisar esa hoja y voy a empezar a ver errores. Si aquí hay algún error, si tengo un malentendido dentro del conocimiento o algo que no estoy entendiendo de forma correcta. Y aquí además vas a empezar en esta hoja, yo siempre te recomiendo de que ocupes, por ejemplo, un destacador o un lápiz en rojo de otro color que estés usando para poder destacar estos errores o malentendidos o lagunas, algo que se te olvidó que no estaba, para que lo coloques dentro de tu apunte o hoja. Ahora, una vez que ya hicimos el feedback y identificamos los errores, los vamos a corregir. Vamos a volver a un boceto en blanco, vamos a escribir o transcribir todo y esto nos va a ayudar a que tengamos ahora totalmente pulido lo que estábamos estudiando. Y por último, ya vamos, lo ideal, empezar a aplicarlo en contextos reales. Aquí lo ideal es que tú puedas buscar una forma de aplicar estos conocimientos y llevarlos a la práctica o sobre todo en el mundo real, porque lo ideal es que lo que estamos aprendiendo es poder aplicarlo en nuestras vidas, en nuestro contexto de trabajo, etcétera, ya que es el fin de lo que uno aprende, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos aquí estudiando en la educación superior, es que en un futuro podamos trabajar y desempeñarnos en ese rol. Ahora, lo ideal es de esta aplicación ya en contextos reales, ayuda uno a consolidar la comprensión, reforzar la relevancia de los conceptos aprendidos y además nos genera lo que es la práctica, no genera un conocimiento porque de repente uno entiende de que la teoría es muy distinto a la práctica. Entonces, esto nos va a ayudar a saber, ok, lo que estoy aprendiendo sí me funciona y sí lo puedo llevar a mi vida real o al mundo real que uno puede ser como fuera del cuaderno. Y así vamos viendo si tenemos una retención del aprendizaje. Ahora, implementar esta estrategia de cimentación, uno te va a asegurar de que vas a tener una base sólida de conocimiento y a esa base tú de a poco vas a ir agregando estos conocimientos más complejos. Esto te va a generar más confianza y mayor comprensión. Esto usualmente hay que entender que uno va a aprender desde lo más básico a lo más complejo. Usualmente es un proceso que ustedes van a ir haciendo de poco a poco a medida que vayan agregando más conocimientos con respecto a lo que ya saben. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda estrategia que sería maximizar la intensidad. A veces no lo hacemos, pero esta estrategia ayuda mucho en el ámbito deportivo para quienes practican deportes, en el uso personal y profesional. Aquí vamos a hablar de unas estrategias generales que van a ayudar a potenciar y a maximizar la intensidad de diversas áreas del aprendizaje de nuestra vida. Primero, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a intentar tener unos 6 conceptos claves que nos van a ayudar. Primero, el establecer metas claras y desafiantes. De repente nos falta ese desafiante. Cuando establecemos metas claras, uno saber qué es lo que quiero lograr.
Ya es qué es lo que yo quiero con este fin. Por ejemplo, si yo en una presentación, qué es lo que yo quiero lograr con esta presentación. Por ejemplo, tener la nota máxima, que sería un 7. Quiero aprender o quiero colocar en práctica las herramientas que estoy utilizando o todo junto. ¿Ya? Aquí va a ser nuestro punto de partida, el tener metas claras y definirlas. Estas metas deben ser medibles y además deben tener plazos definidos. Ya, eso es lo ideal. Yo, por ejemplo, no puedo decir que quiero hacer algo, pero lo quiero hacer en 7 años más, cuando realmente lo necesito para ahora en un mes, 2 meses o incluso un año. Lo ideal es que ustedes sean capaces de medir ese periodo de tiempo y que sean plazos, uno, definidos y que sean realistas. Segundo, el enfoque de la claridad sobre la cantidad. Ahora, vamos a identificarnos, vamos a enfocarnos más en la claridad del tema que en la cantidad. Ahora, siempre lo ideal es que ustedes se enfoquen en que lo que están aprendiendo sea de calidad. Usualmente tenemos el error a pensar que entre estoy estudiando y entre más paper lea, entre más lea, pase 5 horas, 7 horas o toda la noche estudiando, voy a tener más comprensión y voy a ir más preparado a la evaluación. Eso realmente es como un mito. Usualmente estudiar puede ser algo muy sencillo, puede tomar hasta incluso 25 minutos dentro de un día. Lo ideal es que ustedes, ese momento de estudio, sea de calidad. Uno, estén totalmente enfocados en el momento de estudiar, apliquen estrategias o métodos de estudio que sean eficientes a la necesidad de ustedes. Esto les va a ayudar, uno, a consolidar los conocimientos y además, uno, a hacer el aprendizaje un poco más llevadero. Lo ideal no es que ustedes dediquen tanto tiempo a una tarea que puede ser incluso muchísimo más corta y uno, de calidad. Ahora, la priorización y el enfoque de lo que yo estoy haciendo. Aquí vamos a empezar a identificar las actividades y tareas que tienen mayor impacto para lograr mis metas. Aquí vamos a empezar a priorizar qué es lo que debería ser primero, qué debería ser último, qué cosas son más importantes o tienen mayor prioridad o urgencia yo para poder realizarlas. Siempre enfocándonos en las metas que yo quiero lograr. Ahora, cuando establecemos la priorización y las metas claras en el periodo de tiempo, esto nos va a ayudar, uno, que evitemos a distraernos, enfoquémonos más en las actividades y además evita que puedas desviarte de tus metas claras, ¿ya? O metas principales. Y lo último es la gestión del tiempo eficaz. Utilizar técnicas de gestión, por ejemplo, como el método Pomodoro, es una técnica muy buena que ayuda a lo que es la planificación a través de bloques de tiempo y esto hace que uno sea mucho más eficaz. Ahora, técnicas también como la planificación de bloques o, por ejemplo, la matriz de Eisenhower, esto pueden ayudar a organizar y maximizar tu productividad. Ahora, como 5, el descanso y la recuperación. Usualmente, para que el aprendizaje se haga significativo, uno tiene que haber un descanso propio, ¿ya? Lo ideal o recomendable no es estudiar durante la noche, porque en la noche nuestro cerebro, nuestros procesos deben descansar, nuestro cuerpo debe descansar. Usualmente, bueno, si es que nos da también el tiempo, es poder asignar en un momento del día un aprendizaje o en un momento de estudio. Lo ideal es que en la noche ustedes se dediquen netamente a descansar. En la noche se genera este proceso que es la poda. Ya vamos a llamarlo de una forma un poquito más simple. Se genera una poda y esta poda va a eliminar todo lo que hemos aprendido que no nos sirva y nos va a ayudar a afianzar los conocimientos que sí son relevantes. Si nosotros no le damos a nuestro cerebro ese proceso de poda o de relajación durante la noche, usualmente al otro día vamos a despertar con mucha información y usualmente pasa que despiertan y es como uno, olvidan los conocimientos o lo que estaban aprendiendo en la noche o incluso están sobrecargados de información. ¿Ya? El tener un descanso ayuda a maximizar, uno, la intensidad y programar periodos regulares va a evitar el agotamiento, fatigas e incluso la desmotivación. ¿Ya? Ahora, el autoconocimiento. Lo ideal es que ustedes se conozcan.
¿ya? Hacer una pequeña instancia de reflexión para poder saber, ok, qué cosas sé, qué cosas no sé, y empezar también a ser conscientes de esto. Una cosa es que uno pueda saberlo, pero también es tener un poco más de productividad. Si yo sé que no sé hacerlo, tendré que buscar métodos para yo poder aprenderlo, acercarme a personas que me lo puedan explicar. Lo ideal es ser conscientes y ver formas de yo poder mejorar o avanzar en mis conocimientos. Ahora, estas son las partes de la estrategia, ¿ya? Usualmente es poder adaptar cada situación a tu situación específica y estar dispuesto a ajustarlas a lo que sea necesario para que tú puedas alcanzar tus objetivos. Ahora, cuando hablamos de lo que es maximizar, es ir de a poco. Por ejemplo, hoy día voy a aprender un concepto. Lo voy a estudiar, voy a repasar, ejemplo, voy a intentar ocupar estos 5 puntos, o sea, 6 puntos de lo que estábamos hablando, con un tema, y lo ideal partir con un tema que sea básico o bastante sencillo para mí. Usualmente aplicar cosas o aprender cosas que ya conozco, tengo un manejo en el tema. Una vez que ya me siento preparado, empiezo a agregar conocimientos nuevos, conocimientos que tal vez yo nunca había escuchado. Esto me va a ayudar, uno, a ir incrementando la dificultad dentro de mi aprendizaje, ir agregando conocimientos un poco más complejos, un poco más técnicos, y de esta forma el aprendizaje no es tan difícil, porque de repente vamos inmediatamente con conocimientos muy difíciles y ahí empezamos, ok, no lo entiendo, tengo que leer 10.000 veces el libro para poder entenderlo, se hace un poco más tedioso. Lo ideal es empezar con cosas que ya conoces, repasarlas y de a poco ir incrementando este conocimiento. Lo puedes hacer de forma diaria, cada día empezar a aplicar o a agregar conocimientos un poco más complejos, o, por ejemplo, lo puedes hacer semana a semana, dependiendo también si tienes un periodo de tiempo que cumplir, ya sea como una próxima evaluación, proyecto, etcétera. Bien, vamos a hablar de otra estrategia que sería predecir, observar y aplicar. Esta técnica o estrategia nos va a ayudar a o implica revisar de manera regular y sistemática el progreso que hacemos hacia nuestras metas o cumplimiento de nuestros objetivos, por lo cual vamos a tener que evaluarnos y ajustar estas estrategias para asegurarnos que vamos por el camino correcto. Bien, vamos a partir con qué es predecir. Para predecir, aquí lo ideal es que ustedes identifiquen las ideas que tienen con alguna persona. Por ejemplo, explicarle a alguna persona sobre qué saben de un conocimiento. Por ejemplo, se lo pueden explicar al profesor, a los amigos, compañeros. Ahora, si no tenemos a nadie, a través de un espejo, una grabación, o por ejemplo, a alguien de nuestra familia que les podamos explicar nuestras ideas con respecto al tema que estamos estudiando. Y sobre todo, explicar si saben o qué creen de qué podría tratar lo que van a estudiar. Aquí en Predecir pueden aparecer dos cosas. La primera es que sí sabemos del tema y la segunda es que no conocemos el tema. Si conocemos el tema, lo vamos a explicar con nuestras palabras a alguna persona, profesor, compañero, lo podemos aplicar. Y si yo no conozco el tema, yo jamás, pero nunca lo he escuchado, aquí yo voy a intentar escribir qué cosas sé o qué cosas creo que podría tratar. ¿Ya? Aquí lo ideal es que hagan una reflexión cuando no conocen el tema y empezar a plantearse de acuerdo, por ejemplo, fijarme por el título, fijarme por el concepto o cómo se llama lo que yo estoy aprendiendo, y eso darle un contexto, decir, ok, por ejemplo, si lo que tengo que estudiar es la lluvia ácida, yo por ejemplo no conozco la lluvia ácida, jamás la había escuchado. Aquí voy a intentar plantearme de qué podría tratar la lluvia ácida. Todos conocemos lo que es la lluvia, entonces ya sé que, por ejemplo, puede ser algo relacionado con las nubes, es algo que tal vez va a caer o está dentro de la lluvia que nos afecta o es beneficioso, etcétera. Lo ideal es que ustedes puedan escribir todo lo que creen que podría tratar lo que ustedes van a trabajar. Esto nos ayuda, uno, a ser conscientes del aprendizaje, ser conscientes cómo parto mi aprendizaje, si yo lo conozco o no lo conozco. Esto también nos va a ayudar a un manejo del tema y además poder exteriorizar las ideas que tenemos sobre el tema. Nos va a ayudar a generar una conciencia sobre el proceso previo a mi aprendizaje. Ahora, si yo, por ejemplo, no conozco absolutamente nada, hay algunas preguntas que nos pueden orientar para saber
de qué podría tratar. Estas preguntas son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y por qué? O incluso el ¿para qué? Estas preguntas nos van a ayudar, uno, a poder contextualizar un poco más qué queremos saber del tema. Por ejemplo, si es la lluvia ácida, yo me puedo preguntar qué es la lluvia ácida, quién la descubrió, cómo fue que las personas identificaron la lluvia o cómo puedo identificar que es una lluvia ácida o es una lluvia normal, cuándo se genera esta lluvia, dónde llueve de esta forma y por qué tenemos lluvia ácida, qué cosas afectaron para que tengamos hoy en día lluvia ácida. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes se puedan hacer estas preguntas para poder empezar a predecir de qué podría tratar el tema que van a estudiar. Ahora, vamos con observar o con la experiencia. En esta parte vamos a empezar a contrastar nuestras preguntas, nuestros apuntes que nos hicimos sobre el tema y vamos a empezar a relacionarla con los conocimientos, con el desarrollo o la experiencia real que has tenido. Aquí, por ejemplo, vamos a generar nuevas conclusiones a través de las preguntas que nos hicimos. Aquí vamos a empezar a comparar lo que estábamos prediciendo y si va a empezar a cambiar o no. Y además tenemos que empezar a plantearnos cómo llevaríamos este posible aprendizaje a nuestra vida real. Por último, el aplicar y la reflexión. Aquí ya vamos a empezar a aplicar nuestros conocimientos nuevos que adquirimos. Lo que era aquí, en predecir, no sabemos del tema. En observar ya empezamos a estudiar el tema, ya nos empezamos a conocer del tema, empezamos a preguntar o, por ejemplo, empezar a consultar los papers, las diapositivas que comparten los profesores, etcétera. Y aquí ya vamos a empezar a reflexionar sobre lo que aprendimos o los conocimientos nuevos que aprendimos. Aquí vamos a empezar a aplicarlos, por ejemplo, en evaluaciones, casos hipotéticos, resolución de problemas, proyectos, exposiciones, etcétera. Y una vez que ya nos anticipamos, estudiamos, ahora vamos a reflexionar. Aquí lo ideal es que ustedes puedan realizar un proceso de reflexión y empiecen a ver qué errores se cometieron dentro del proceso. Ahora empezar a ver si lo que ustedes estaban prediciendo cambió. Si, por ejemplo, yo digo, ok, la lluvia ácida es súper buena, nos ayuda a lo que es los agricultores, nos ayuda a lo que es la cosecha, es lo que yo tengo. Después yo estudio sobre la lluvia ácida, me doy cuenta de en qué consiste, cómo se aplica, quién la inventó, quién la descubrió o quién la nombró, etcétera. Y ya en mi reflexión voy a decir, ok, lo que yo estaba planteando en un principio, de que la lluvia era buena, por ejemplo, aquí yo voy a decir, ok, no era buena la lluvia ácida. De acuerdo a mis conocimientos y lo que yo aprendí, me di cuenta que no es buena, es perjudicial y tiene repercusiones tanto en los seres humanos, en la tierra, etcétera. En esta parte tenemos que darnos cuenta si lo que estábamos prediciendo cambió o no cambió. Y aquí también hacer conscientes qué fue lo que cambió. Lo ideal es que en este proceso logren ser conscientes de lo que han aprendido y cómo lo han aprendido. Y además, qué tan diferente era el conocimiento previo que tenían sobre el tema. Muy bien, ahora vamos con la estrategia de diario de actividades. Yo sé que hay personas que tal vez no les gustan mucho tener los diarios, pero la verdad es que el diario sí nos va a ayudar a ser un poquito más proactivos con nuestro aprendizaje. Ahora, esta estrategia es planificar tu día, qué puedes hacer, por ejemplo, con tu productividad y tu bienestar en general. Aquí el enfoque general de esta estrategia es que ustedes puedan adaptarla a sus necesidades y preferencias. Ahora, ¿cómo la vamos a utilizar? Primero, al momento de estudiar, vamos a tener una libreta u hoja en blanco, donde aquí vamos a ir dando todos los apuntes del tema en el momento que estamos estudiando, ¿ya? Recuerden, apuntes. Aquí no vamos a pasar en limpio la misma información que aparece en el libro. Recuerden que los apuntes tienen que venir desde sus palabras, de cómo ustedes entienden lo que están aprendiendo, ¿ya? Porque aquí es súper fácil. Si vamos a replicar lo mismo que está en el libro, no nos sirve. ¿Por qué? Porque ya está escrito en el libro. Lo ideal es que estos apuntes ustedes lo tengan desde sus propios conocimientos y cómo lo entienden. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros apuntes, lo ideal es que este apunte se caracterice por ser uno ordenado y lo ideal es que nuestro diario siempre sea a través de un tema escogido. Aquí vamos a evitar abordar muchos temas, mezclar los temas. Si yo voy a utilizar mi diario, voy a partir con mi hoja en blanco
anotando mis apuntes y que esa forma de apuntar mis apuntes sea clara, sea específica y además vamos siempre a coger un tema, ¿ya? A veces nos sobrecargamos de información cuando realmente puede ser más fácil a través de uno. Y con el sistema escogido vamos a ir abordando a través de, a medida que vamos utilizándolo, más temas. Ahora, lo ideal es que escribas los apuntes, como lo había dicho, con tus propias palabras y como tú entiendes las cosas. Ahora, una vez que ya hicimos los apuntes, vamos a empezar a verificar. Esto tú lo puedes verificar, por ejemplo, en clases, junto a lo que explica el profesor, apoyándote de libros, de videos, de consultas, y aquí vamos a verificar, uno, si los apuntes están completos, si falta información o es necesario incluso sacar información. De repente en los apuntes uno tiende en un principio a cometer el error de colocar mucha información. Y a veces hay información que realmente no es relevante. Lo ideal es que aquí podamos hacer esa instancia de poder decir, ok, mi apunte le falta esto o hay que quitarle esto. Esto es como mucho, es redundante esta información. Ahora, aquí lo ideal es que cuando identifiques fallas o lagunas, vayas complementando estos apuntes y los puedas corregir. Esto te va a ayudar a verificar lo que vas aprendiendo y ser consciente de tus propios aprendizajes. Lo ideal es que tus apuntes también pueden tener esquemas, organizadores gráficos, diagramas, dibujos, ejemplos, todo lo que te ayude a ti para poder hacer este aprendizaje un poco más significativo. Muy bien, ahora vamos a hablar de las rutinas de pensamiento, que sería la KWL. Esta es una herramienta efectiva que te va a ayudar a organizar y estructurar tu proceso de aprendizaje. La rutina KWL es especialmente útil al comienzo de un nuevo estudio o un nuevo proyecto, sobre todo si nos enfrentamos a un aprendizaje que nunca hemos visto, que nunca hemos escuchado y totalmente nuevo para nosotros, ya que esto va a permitir que tengas una base sólida en tus conocimientos y puedas enfocar tu aprendizaje en las áreas usualmente de interés o de necesidad o que quieras reforzar. Esto te va a ayudar a tener un enfoque activo y reflexivo durante tu proceso de aprendizaje. Usualmente tener como un poco más de lo que es un pensamiento crítico sobre lo que estamos trabajando. Ahora, vamos a hablar de los pasos. La K simboliza lo que sabes. Aquí vamos a comenzar a reflexionar sobre lo que sabemos del tema en cuestión. Aquí vamos a anotar todo lo que se nos ocurra, que hay que ser súper creativos y empezar a vaciar toda esa información que sabemos. Aquí lo ideal es que sea desde conceptos claves hasta experiencias personales que estén relacionadas con el tema. Te puedes preguntar a ti mismo qué información ya tienes y qué puedes anticipar antes de comenzar con el tema. Ahora, lo que quiero saber. Lo ideal es que aquí puedas hacer un listado de preguntas que te ayuden a saber qué quieres saber del tema o qué cosas te importan del tema. Por ejemplo, estas preguntas lo ideal es que puedan ser sobre conceptos específicos o aspectos que no entiendes completamente, que aún te falta conocer o que incluso no entiendas, o áreas que además te interesa conocer más a fondo. ¿Les ha pasado que están estudiando y ustedes dicen, está súper interesante este tema? Y lo buscan y dicen así como, oh, vamos a ver un poco más del tema, y lo buscan ya sea en Google o en cualquier parte para saber un poco más de eso. Lo ideal es que la W sea eso, lo que quieres saber del tema. Bueno, aquí no te preocupes o no te agobies o te frustres si algunas preguntas te parecen muy básicas o no tienen alguna relación con el tema que estás trabajando. Aquí hay que entender que todas las preguntas son válidas y además todas las preguntas te van a ayudar a profundizar y tener un mejor proceso de comprensión, ¿ya? Aquí, cuando estamos trabajando estas estrategias, no hay nada erróneo. Recuerden que es un aprendizaje. También uno tiene que entender que de los errores se aprende. Ahora, por último, lo que aprendiste o la L. Aquí, después de haber estudiado el tema a detalle, a profundidad, tomamos nota de lo que aprendimos, aquí podemos empezar a incluir las respuestas a las preguntas que nos planteamos y además agregar unos pequeños apuntes de los conceptos que hemos aprendido. Ahora, intentar aquí relacionar lo que aprendiste con lo que sabías. Y aquí vamos a empezar a unir los temas. Aquí vamos a juntar la primera parte de lo que sé con lo que aprendiste. Y aquí lo ideal es que ustedes puedan reflexionar sobre cómo ha cambiado o cómo se fueron agregando conocimientos dentro del tema.
Por ejemplo, aquí tenemos usualmente una tabla. Ustedes lo pueden trabajar como quieran, a través de, como de puntos, o lo pueden trabajar en tablas. Ya esto va a depender de ustedes que sea más cómodo. Por ejemplo, tenemos aquí dos tablas. La figura número uno, la tabla número uno, ejemplo, qué sé, qué quiero saber y qué he aprendido. Y por ejemplo, el tablero 2 o la figura 2 va más enfocada, por ejemplo, qué es lo que sabes acerca de, qué te gustaría conocer acerca de, y qué es lo que has aprendido. ¿Ya? En sí son bien parecidas. Ahí ustedes pueden ir escogiendo cómo les gustaría trabajarlos. Personalmente encuentro que queda un poco más ordenado a través de una tabla, pero eso va a depender de ustedes. Ahora, vamos a hacer un poco de un cuestionario que sería el cuestionario KPSI. Esta es una herramienta utilizada en el ámbito educativo e empresarial. Además, nos va a ayudar a evaluar nuestros conocimientos, el proceso y el éxito determinado dentro de nuestro proceso de aprendizaje sobre la tarea o sobre proyectos. Ahora, antes de comenzar con esta explicación, creo que es un poco más fácil verla desde una tabla. El cuestionario es una tabla, es un cuestionario como dice su nombre. Y aquí primero vamos a realizar preguntas sobre el tema o sobre el concepto que vamos a querer estudiar. Así se ve un cuestionario. En la parte que es izquierda van a estar las preguntas o afirmaciones sobre el tema o estudio, y al lado derecho están las preguntas. Aquí pueden haber más preguntas o menos, va a depender de ustedes. Y por ejemplo, tenemos lo que sé y lo sé aplicar. Lo sé, pero no sé aplicarlo, solamente sé el conocimiento. Me suena, creo que lo he escuchado, o no lo sé o nunca lo he escuchado. Lo ideal es que ustedes se hagan preguntas o afirmaciones y vayan evaluando. Esto lo sé, sí, sé aplicarlo, no lo sé, me suena. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Aquí tenemos las preguntas, que por ejemplo puede ser, ¿conozco estrategias de aprendizaje? ¿Conozco lo básico de tal tema? Por ejemplo, nombrar autores que explican el tema que están estudiando, o crear o sé crear estrategias de estudio que involucren distintos tipos de teoría. Ahora, mis puntos o mis cuestionarios va a ser lo que sé y sé aplicarlo. No lo sé, pero o sea, lo sé, pero me falta información para poder aplicarlo. No lo entiendo o no lo conozco. ¿Ya? Aquí ustedes que ustedes puedan ir como tiqueando o marcando qué áreas sí manejan o no. Ahora, lo ideal es que ustedes se enfoquen siempre en las partes de que sería no lo sé, o sea, lo sé, no lo entiendo o no lo conozco. Aquí es para que ustedes se hagan conscientes de qué área es la que yo tengo que apuntar a mejorar. Este cuestionario les va a evidenciar a ustedes qué procesos todavía están como al debe, qué todavía temas me falta tener que reforzar. ¿Ya? Esto ideal es que estos cuestionarios ustedes lo hagan previa a una evaluación o antes de la evaluación para que sepan, ok, tengo que reforzar esto en específico, hoy día me dedico a eso, intento pulir ese tema. Ahora, ejemplos de algunas preguntas que podríamos incluir en este cuestionario, por ejemplo, en el conocimiento, puede ser, ¿qué sabes sobre el tema o el proyecto? ¿Puedes identificar o explicar los conceptos claves relacionados al tema? ¿Qué recursos has utilizado para adquirir los conocimientos? Ahora, por ejemplo, ya lo que es más proceso procedimental sería, por ejemplo, ¿cómo te organizaste para elaborar el proyecto? ¿Cuáles fueron los pasos específicos que seguiste para plantear el proyecto? ¿Qué obstáculos enfrentaste durante el proceso? ¿Cómo los superaste? Y ya cuando tenemos el éxito, logramos las metas, por ejemplo, preguntas como, ¿en qué medida lograste los objetivos establecidos? ¿Cuál fue el impacto de tu trabajo en el resultado final? ¿Qué aspectos de tu enfoque consideras que contribuyeron más al éxito? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el cuestionario KPSI, lo ideal es que trabajen así, que sea como totalmente un ticket, pero también pueden hacer un cuestionario que sea respondiendo a estas preguntas. Por ejemplo, el que dice, ¿cómo te organizaste para lograr el proyecto? Aquí, por ejemplo, podemos escribir en un apartado que me organicé, por ejemplo, apliqué un método, organicé el tiempo, lo distribuí en periodos de tiempo, cada día tomé un tema distinto. ¿Ya? Lo ideal es que te lo puedan hacer o escribiendo cómo lo hicieron o incluso, y lo ideal es que sea a través de una tabla como esta. Muy bien, vamos a avanzar a lo que es la estrategia SQA.
¿ya? Esta estrategia sirve para que ustedes activen conocimientos previos, organicen la información que recogieron del tema. Además, permite relacionar lo que sabían con lo que aprendieron, y esta estrategia consiste en conocer, evaluar y contrastar los conocimientos previos, el interés acerca del tema y el aprendizaje final sobre el texto o el aprendizaje que estaban estudiando. Ahora, esta estrategia se emplea al inicio y al final cuando estamos estudiando. Y hay que tener en tema los siguientes aspectos. Por ejemplo, lo que sé se refiere a escribir conocimientos previos acerca del tema. Aquí solamente deben haber leído el título o concepto, no haber leído la información ni haber estudiado. Ahora, lo que quiero saber, aquí se refiere a plantear y elaborar preguntas como lo habíamos visto anteriormente, pero ahora según el grado de interés y el tema con respecto a lo que van a aprender. Aquí seguimos solamente leyendo el título del concepto, ¿ya? Ahora, en lo que aprendí para este aspecto ya tuvieron que haber leído o estudiado por completo el tema que van a trabajar. En este punto solo se escriben reflexiones, datos o sucesos aprendidos durante esta lectura o repaso. Ahora, tenemos aquí dos tipos de cuadros. Usualmente, como recomiendo que sea a través de un cuadro. Por ejemplo, en Sabemos, aquí vamos a activar los conocimientos previos que queremos saber, preguntas o formulaciones, y en qué aprendimos, por ejemplo, el propósito logrado. Quedaron todas las preguntas se respondieron o quedaron preguntas sin responder. Y además, saber y colocar qué me falta aún por conocer. Por último, tenemos aquí la figura 6. Aquí te lo podemos plantear como lo que sé, que nos permite indagar conocimientos previos. Aquí también podemos plantearnos algunas preguntas. Lo que quiero saber permite intentar cuestionarse sobre qué vamos a aprender. Y por último, lo que aprendí sería verificar cómo aprendí, qué procesos hice y qué conocimientos pude obtener de este aprendizaje o de este estudio, ¿ya? Además, que esta tablita a ustedes les va a servir para poder repasar y no tener que volver a leer todo desde el comienzo, todos los libros, sino más bien que en esta tabla ya está todo. Ahora, vamos a, con ya finalizando un poco, recomendaciones para aplicar las estrategias. Bien, primero tenemos que ser autorregulados y tener y fomentar la autorreflexión. Usualmente cuando aplicamos estrategias metacognitivas, si es que no fuimos un poquito evidenciándolo, ellas nos ayudan a ser autorreflexivos en el aprendizaje, darnos cuenta de cómo estamos aprendiendo. Lo ideal es que la metacognición a ustedes les haga consciente cómo están aprendiendo, ¿ya? Ahora, en autorreflexión no solamente es darnos cuenta, es ser capaces de poder decir y tomar la decisión de poder cambiar esa forma. Ahora, si yo me di cuenta que aplicando las estrategias, las técnicas, a mí me favoreció, tuve los resultados que quería, perfecto, hago mi instancia de autorreflexión de decir, ok, me sirvió. Pero necesito mejorar algo, hay algo que se me está quedando como debajo de la mesa, necesito aplicar algo distinto, como también la contraparte de que tal vez no me sirvió lo que estoy haciendo o la forma en que lo estoy haciendo. Ser capaz de tener esta autorreflexión es decir, ok, no me está sirviendo, pero ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? Mi actitud, por ejemplo, para que esto me funcione. Ahora, utilizar siempre preguntas que sean capaces de orientarnos. Usualmente la orientación nos va a abrir el camino hacia dónde van a apuntar mis metas. Lo otro, proporcionar retroalimentación. Si a ustedes les cuesta retroalimentarse, estudien con algún compañero, estudien con alguna persona que sepa del tema. Ustedes lo pueden plantear, les pueden hasta mostrar sus tablas, los apuntes, cómo aplicaron las técnicas, y la otra persona les puede decir, mira, vas súper bien, pero yo te recomendaría que mejores aquí o profundices tú en este tema cuando nos cuesta la retroalimentación con nosotros mismos, ¿ya? Pero siempre piensen que hay formas de poder aplicar estas cosas que son distintas.
Y por último, recuerden que desarrollar habilidades metacognitivas no solamente les va a servir en el estudio, el tema académico, sino que también les va a servir en su vida personal y profesional. Recuerden que utilizar la metacognición es poder hacer consciente el proceso de aprendizaje y que este aprendizaje me perdure para toda la vida. Recuerden que usualmente estudiar es para eso, que en un futuro ustedes van a poder ocupar estas cosas e implementarlas. Y muy bien, aquí ya les doy las gracias por haber participado. Espero que hayan quedado bien claras lo que fueron las técnicas y lo fundamental es que las ocupen, ¿ya? Siempre utilizar técnicas o estrategias nuevas no es fácil, es un proceso, también es un aprendizaje el aprender a usarlas y lo ideal es que ustedes sean conscientes y también que tengan paciencia. Es un proceso, todo proceso lleva tiempo y si les funciona, fantástico. Si no, no se desanimen, hay que empezar a buscar las formas que nos adecúan a nosotros. Y listo, Gerald. Oye, estuvo genial la presentación, Vanessa, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que va a servir muchísimo para nuestros estudiantes. Gerald, Eh, ¿es necesario quieren que les mande las diapositivas, tal vez como para yo creo que compartirlas sí. con los estudiantes? Ya, se las voy a mandar igual, ¿ya? Para que las tengan, por último, y las comparten con ellos, que de repente es más práctico verlo. Voy a hacer un cierre ya. Yo creo que vamos a tener que editar este. Em, bueno, muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Nuestros estudiantes van a quedar fascinados con esta. Eh, bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias.